¿cuál es el origen histórico del Estado? Yo distingo, repito, entre Estado y poder político. Poder político existió siempre. El Estado moderno es una forma, repito, de poder político contemporánea. No es más antigua que el siglo XVIII, en el sentido de que, repito, prestamos lealtad, obediencia, pagamos tributos y estamos dispuestos a dar la vida por algo abstracto, antes que el poder era concreto. Era un rey o lo que fuera, pero era una persona. Ahora es algo abstracto. Eso tiene que ver también con la creación del concepto de nación, que es otro concepto también abstracto, que supuestamente es la comunidad que vive allí, que supuestamente tiene algún tipo de rasgo común. No se sabe muy bien cuál es ese rasgo común que tiene, pero se entiende que todos los que viven en el espacio geográfico de ese poder político tienen que compartir una serie de razones, tiene que ser su lealtad suprema, tiene que ser a esa nación y a ese Estado. Cuando, por ejemplo, una persona de antes pues, pudiera ser más leal a su religión o a cualquier otro tipo de rasgo que tiene. Entonces, la pregunta es el origen del poder político, de las cuales el Estado es una forma de poder político, como hay muchas otras. Puede haber ligas, puede haber imperios, puede haber ciudades-estado, puede haber muchas formas que no son estatales de poder político. Pero ¿cuál es el origen histórico del poder político? Aquí es donde entramos en el debate. Todo poder político, el Estado, dicen los teóricos que yo defiendo, nace de la fuerza y de la violencia. O sea, el poder político nace de la fuerza, no nace en ningún pacto. O sea, que hay discusiones, los antropólogos que hablan de los grandes hombres, y así que respeto, hay un despacho de antropólogos, yo me inclino por la tesis de Robert Carneiro, la teoría del origen del Estado, está en internet si lo quieren. Es un antropólogo que dice que, bueno, que el Estado nace del encapsulamiento. Es decir, grupos de bandidos armados encapsulan una zona, es decir, un valle normalmente, donde la gente no puede escapar. Y normalmente los bandidos antiguos, que eran normalmente ganaderos o gente que iba a caballo, pues normalmente dominaban a los sedentarios, a los ganaderos. Normalmente también la gente de arriba de las montañas hablaba de los que estaban abajo, porque llegaban, saqueaban y subían y arriba ya no podían subir los otros. Entonces, históricamente aquellos bandidos pues iban y saqueaban a los que pillaban por delante y marchaban. Hasta que uno de ellos, dice Carneiro, no lo dice así como lo digo yo, pero bueno, dice Carneiro, espera, ¿para qué vamos a dar toda la vida corriendo por ahí? Vamos, conquistamos a los campesinos y ponemos a esos campesinos a trabajar para nosotros. Pues dicho y hecho. A esa banda lo que se le ocurre es, llegan allí, como están mejor armados, están a caballo, están organizados, todo tipo de cosas así, conquistan a los campesinos y les dicen a los campesinos, a partir de hoy vais a pagar el 10% de lo que ganéis. De todo lo que tengáis, el 10% para mí. El 10% es el tributo histórico. Si está en la Biblia, están todos los textos, casi siempre es el tributo histórico. El diezmo, todo eso es el 10%. 10% de eso para el rey. Y el rey después distribuye entre su camarilla y sus soldados, que los tiene bien mantenidos, y dice, bueno, ahora vivimos como reyes, vivimos aquí como señores, que decir, ellos trabajan, nosotros comemos aquí, disfrutamos de grandes palacios, de la mejor comida, escogemos las mejores mujeres, etc. Es la historia, es el proceso histórico de creación de poder político, es decir, de la sociedad sin Estado, que eso sí que demuestran los antropólogos, casi todos, hasta el Estado, el poder político es relativamente reciente, también debe tener unos miles de años. La mayor parte de la humanidad vivió en sociedades sin gobierno estatal, me refiero, sin poder político, sino con sociedades de influencia y cosas pues. Y ahí viene el proceso. El proceso después es claro. El problema es claro que si yo gobierno solo sobre las bayonetas, si gobierno solo sobre las armas, es muy difícil de mantener. Hay que crear, porque la gente está todo el día resistiéndose, tenemos que estar todo el día buscando pelea, gastamos un montón de energías y siempre hay posibilidad de revolución, que nos maten y cosas por el estilo. Entonces, lo que se empieza a crear después es un conjunto de hegemonía ideológica. Es decir, todos los gobernantes ya un poco más listos crean un aparato bien de poetas, de filósofos y cantores dedicados a justificar ese poder, o crean una casta sacerdotal dedicada a justificar ese poder. Entonces siempre se crean intelectuales de cámara. Yo recomiendo siempre el libro de Jacob Burckhardt, La cultura del Renacimiento en Italia, el primer capítulo, El Estado como una obra de arte, que se explica ahí como aquellos condottieri, aquellos señores feudales, que así contratan a los mejores poetas, a los mejores artistas, a los mejores escritores, para que canten sus historias, para que hagan bellas obras de arte y bellos edificios para justificar su poder. O sea, crean no solo un poder, sino una hegemonía ideológica. Y tenemos, por ejemplo, el caso de todos los sacerdotes del faraón,
que se dedicaron toda su vida pues, a justificar el derecho divino del rey, del faraón. Es decir, cada pueblo tenía su costumbre. El faraón era Dios, allí puesto. Por ejemplo, los asirios, creo que los asirios y los babilonios no era Dios, que los dioses se reunían en asamblea y escogían al rey como representante suyo en la tierra. Y entonces, en Europa hubo la teoría del derecho divino de los reyes. Es decir, que era Dios que delegaban a esa persona, o sea, nuestros reyes no eran Dios. En Roma sí. En Roma se le daba culto al emperador. Las monarquías helenísticas también le daban culto al emperador, pero le daban culto divino. De hecho, buena parte de la ruina de Roma se deriva de los cultos litúrgicos que tenía que pagar la gente para darle al emperador. Había que hacer unos cultos, unas fiestas allí, como unas misas allí muy espectaculares en honor al... Y eso llevó a buena parte de la ruina de Roma porque hay que cobrar muchos tributos para hacer esas liturgias. Entonces, se hacían todas esas cosas. Entonces, se va creando una hegemonía ideológica. O sea, un conjunto de justificaciones teóricas que son las que nos enseñan en las escuelas para justificar. En su tiempo era alguna identificación del monarca o del poder con la divinidad. También hay, bueno, algunas cosas, por ejemplo, hereditarios, algunas doctrinas de sangre, que son, descendemos de tal, etc. Pero bueno, básicamente las más potentes son identificación del monarca o del poder con la divinidad. 2, identificación de una especie de origen contractual del Estado. Es decir, las teorías del pacto social también son muy antiguas. Supuestamente el pueblo, en un momento de la historia, pues decidió, como decía Hobbes, decidió ceder su soberanía a cambio de más libertad. La vida antes era brutal, corta y violencia, así, Hobbes y cosas así, hasta que un día cedimos nuestra soberanía a un ser superior y tal, compuesto por todos nosotros, que supuestamente nos defendería y garantizaría la vida y la propiedad y cosas por el estilo. Bueno, como comprenderán, ese pacto nunca se dio. Nadie aunque se diera, ustedes no los vincularía. Como saben ustedes, un pacto solo vincula a quien lo firma y un pacto, en cualquier caso, también puede resolverse. Eso lo explica muy bien Jainok, cuando explica nuestro enemigo el Estado, lo explica o Lysander Spooner, cuando explican las incoherencias jurídicas de pensar que hay un pacto de este estilo. Ustedes cuando hacen un pacto, un contrato, yo pacto con Pablo Velázquez y fuimos al señor Raschetti, que sea el juez. Todo contrato implica, en caso de incumplimiento, pues sancionar a un árbitro, un juez o lo que sea. En el caso de un contrato con el Estado, ¿quién sanciona? Si hay conflicto. El propio Estado. Es decir, no es un pacto de verdad. Es decir, no es un contrato real. Y un contrato nunca se puede hacer por representación, etcétera, etcétera. Tiene alguna cláusula de resolución, etcétera.